Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí sus amigos Juan Carlos y Alfonso de Árbol Adentro. Estamos muy emocionados porque estamos empezando este 2026 con toda la actitud, con el pie derecho y queremos acompañarte para que también tú tomes el toro por los cuernos y empieces este 2026 con todo. Adelante, Juan Carlos. Sí, mi nombre es Juan Carlos y me gustaría compartir contigo y con ustedes esta conversación sobre cómo crear hábitos y también sobre el superpoder de la atención. Vamos a estar hablando de este programa. Juan Carlos, para empezar, dime, por favor, ¿cómo estás iniciando tu 2026? ¿Cómo andan tus hábitos hoy? Pues lo que quiero fortalecer en la parte de mis hábitos es la presencia, que es algo de lo que vamos a estar platicando, que nos trae muchísimos frutos, tanto a nivel laboral, tanto a nivel de relaciones. Y entonces este 2026 lo que quiero cultivar es mi presencia. ¿Y tú? Yo, fíjate que este año, no, ahora sí que no están ustedes para enterarse ni yo para decirlo, pero fíjate que tengo una bebé de casi 2 años que nos ha hecho volvernos locos desde hace más de año y medio, en donde tuvimos que cambiar por completo nuestra forma de vida, el tiempo que dormimos, la manera en cómo hasta comemos, a qué hora nos salimos de paseo, en fin, todo lo movió. Entonces, hábitos de sueño, hábitos de alimentación, hábitos de actividad física, retomarlo después de un bebé de 2 años y en el público que tiene hijos me lo hará, me dará la razón. Es difícil, Okay. Juan Carlos. Pero eso vamos a trabajar en 2026. Ok, ¿te gustaría platicarnos un poquito del programa de hábitos? Sí, claro. Bueno, fíjate, Juan Carlos, que en todos estos años que hemos impartido este programa, nos hemos dado cuenta que a la gente le cuesta mucho trabajo poder establecer hábitos. Ya sabe la gente qué es lo que se tiene que hacer. Okay. Ya sabes que tienes que pararte todos los días temprano, ya sabes que tienes que hacer ejercicio, ya sabes que tienes que leer para poder aprender aquello que te apasiona o aquello que te va a ayudar a una promoción laboral o aquello que te va a llevar a donde quieres ir. Claro. Ya sabes. El problema es que aunque sabemos qué es lo que nos toca hacer, no lo hacemos. No lo hacemos o lo hacemos por un ratito. Empezamos 2026 con toda la actitud, con el ahora sí lo voy a hacer y a partir de lunes y a lo mejor nos sale un mes, 2 meses, de repente se cruza algo que nos mueve y cuando se cruza algo que nos mueve, abandonamos. ¿Y por qué pasa eso? Fíjate, Juan Carlos, que es que tenemos un enfoque de emoción, de motivación inicial, pero no tenemos una manera sistemática de poder generar nuestros hábitos. Y ahí el cerebro tiene todo su participación detrás de. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos empezar un hábito, pues traemos la motivación que nos lleva de quiero verme mejor, quiero aprender un nuevo idioma, quiero leer, quiero hacerme el hábito de tener conexiones con amigos o con personas que dejé de ver de hace mucho, pero esa motivación se acaba y lo que viene en el medio son las vocecillas que nos dicen es que tú no eres bueno para esto, es que tú no eres una persona deportista, es que tú no eres una persona lectora, a ti te aburre leer, es que tú no eres bueno para los idiomas. Y ahí es donde entra el miedo, ahí es donde entra la incomodidad, ahí es donde entra híjole, es que no lo sé hacer. Entonces, es muy importante que tengamos un acompañamiento para que podamos hackear a nuestro cerebro y poder saber cómo hacerlo sostenible a través del tiempo y no abandonar, porque ese es el mayor riesgo, Juan Carlos. Abandonar nuestros hábitos y es lo que justo vemos en este programa. ¿Cómo hacerle para no abandonar esos hábitos y cómo hackear a tu cerebro para que verdaderamente lo hagas y lo hagas con gusto, con pasión? ¿Que no te ha pasado, Juan Carlos, que de repente hay algo que tú ves que quieres hacer? Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona quiere empezar a hacer ejercicio, las personas que van al gimnasio y cuando vas al gimnasio ves a los que ya llevan un tiempo y los ves y se ve que lo disfrutan, se ve que la pasan bien, que les apasiona, hasta como que se relajan y dices, a mí
¿por qué me cuesta tanto trabajo hacerlo si me duele? Llego cansado a la casa, como que cuando amanezco medio deprimido digo, no, ya no quiero ir al gimnasio. ¿Cómo es que ellos sí lo pueden hacer y cómo yo no? ¿No? Entonces, eso que nos pasa, Juan Carlos, es porque el cerebro nos está diciendo algunas señales que nos cuesta trabajo decodificar y poder entender el por qué procrastinamos. Ok, entonces en la medida en que podemos entender ese mecanismo, podemos sostener esos hábitos. Así es, Ok. así es. Oye, ¿y para qué tipo de personas es este programa que propones? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Mira, si constantemente te cachas que estás procrastinando, o sea, si sabes que tienes que hacer tu proyecto para el trabajo y te pones puras reuniones todo el día porque dices, ay, pues es que me gasté todo el día en reuniones y no empecé el proyecto. Y de repente empiezas a maratonear en tu serie de Netflix, en tu serie de HBO, en tu serie de cualquiera de tus aplicaciones que tengas. Si te cachas de repente que ya estás poniendo pretextos para no iniciar algo de, oye, quiero aprender un nuevo idioma y de repente te cachas en, uy, no, es que hoy no puedo ir a investigar porque me quedé de ver con tal amigo y pues ese amigo es prioridad. Y luego al día siguiente, no, es que ahora tengo que hacer la limpieza de mi casa y pues mi casa está muy sucia, entonces la tengo que limpiar. Y así te la pasas procrastinando, procrastinando. Este programa, Cómo crear hábitos de una vez por todas, es para ti. La otra, si eres una persona que a lo mejor tienes una vida saludable, te gusta tener orden, disciplina dentro de ti, pero te cuesta trabajo sostenerlo, o sea, te cachas que cada año empiezas con toda la actitud los primeros 3 meses y luego abandonas y no sabes cómo hacerlo ya parte de tu vida, este programa sin duda es para ti. Y si quieres también poder convertirte en una mejor versión de ti mismo, de ti misma, porque traes tú un propósito el cual necesitas herramientas para poder llegar allá, ya sea una promoción laboral, ya sea poder terminar un proyecto. Hay gente que se quiere independizar y quiere emprender. Si tú estás en esto que quieres hacer algo, pero sabes que tu fondo tiene que ser la disciplina porque si no, nomás no la vas a armar, este programa es para ti. Buenísimo. Oye, y ya me da curiosidad saber qué va a pasar dentro de este programa. Mira, este programa está dividido en 3 fases. La primera fase se llama Adiós a tu cerebro procrastinador, en donde vamos precisamente a entender de dónde vienen las voces que te cuentas, las historias que te cuentas del por qué no empiezas o el por qué abandonas o el por qué no le sigues. Vamos a entender si es que tú eres una persona floja, como a lo mejor te hace sentir o te dicen, es que eres bien flojo. No, es que pues, no te gusta hacer nada. Vamos a entender si verdaderamente es eso o si verdaderamente hay señales que nos está dando nuestro cerebro sobre aquello que nos cuesta trabajo avanzar o empezar. Y cuando nos demos cuenta de eso, entonces nos vamos a conocer mejor. Entonces, esa primera parte es para conocerte, para entenderte, para reconciliarte con tus sombras, esas que no te permiten avanzar, para ahora sí irnos a la parte 2, que se llama Just Do It y la magia de los rituales. El Just Do It y la magia de los rituales, vamos a ver cómo está la parte científica de tu cerebro, cómo funciona tu cerebro y cómo puedes hackearlo para adquirir hábitos. Vamos a aprender tips, vamos a aprender qué tengo que hacer cuando inicie el día, vamos a aprender qué técnicas puedo utilizar para poder añadir mis hábitos a hábitos que ya tengo muy planteados. Voy a ver cuál es ese proceso de hábitos, porque te voy a decir una cosa. Hay una idea que existe en donde se dice en muchas partes que leemos que los hábitos se obtienen a los 20 o 21 días de que lo inicias. No es cierto. No es cierto. Para que tú puedas adoptar un hábito, primero tienes que identificar cuál es el hábito que vas a sustituir. Después tienes que destruir ese hábito a sustituir. Después tienes que instalar ese nuevo hábito. Y por último, tienes que ayudar a que sea permanente ese nuevo hábito. Y para eso vamos a requerir tiempo. Vamos a requerir al menos 66 días. 66 días para que un hábito esté verdaderamente adoptado y que ya lo puedas hacer parte de tu vida, incluso para toda tu vida. Vamos a acompañarlo con el tema de rituales.
Sí, cuéntame un poquito más, eso me llama la atención. Los rituales es una manera en que podemos llegar más profundo a nuestro subconsciente. Si nosotros nos decimos, oye, tienes que ser una persona más limpia, más ordenada, que tu casa no esté siempre hecho un desastre. Si solo lo decimos porque lo tenemos que hacer o porque mi pareja se va a molestar si no lo hago, porque mi mamá se va a molestar si no lo hago, lo vamos a hacer nada más por el momento, por el rato, pero no lo vamos a hacer parte de nuestra identidad, no lo vamos a hacer parte de nuestra vida y lo tenemos que llevar un poco más profundo. Entonces, la parte de los rituales funciona para que lo llevemos a un nivel más subconsciente. Y los rituales no es otra cosa que hackear, hacer pequeños hacks cognitivos para que el subconsciente se la crea. O sea, que tú ya te empiezas a creer que verdaderamente eres una persona limpia, ordenada, que eres una persona que disfruta del orden, de la limpieza. Esto en el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Y eso te va a ayudar mucho a que no solamente hagas las cosas por default en que lo tienes que hacer, sino que ya es parte de ti y entonces eso crea una nueva versión de ti mismo, de ti mismo. Y por último, Juan Carlos, la tercera parte se llama Mi yo del futuro viene a verme, en donde igual a través de algunas experiencias que vamos a tener en vivo, vamos a poder hablar con nuestro yo del futuro, ¿no? Cómo nos está viendo nuestro yo del futuro, qué nos agradece, qué no nos agradece, por qué nos regaña nuestro yo del futuro, qué nos dice que pudimos haber hecho diferente, pero sobre todo a reconciliarnos con mi yo del pasado, mi yo del presente y mi yo del futuro para que juntos los tres seamos uno mismo y empecemos a hacer aquello que queremos llegar a ser. Cuando lo haces así de profundo, entonces empiezas a ser un nuevo tú. Y eso es lo que queremos. No solamente que crees un hábito en particular, sino que arranque esta nueva versión de ti mismo, de ti misma, que has venido tratando de lograr desde hace varios años y que te está costando trabajo porque necesitas claramente acompañamiento. Claro. Me da curiosidad esta parte de cómo lo describes, que tiene que ver mucho con una conexión interna. O sea, no es un hábitos por hábitos, sino así como lo describes, me parece que también puede ser un camino para una conexión con uno mismo. ¿Es así? Claro, claro, cuando realmente te conectas contigo, cuando realmente entiendes de dónde vienen tus comportamientos, cuando entiendes de dónde vienen tus acciones, cuando te empiezas a entender a ti mismo y te afrontas a ello con cariño, con cuidado, pero afrontando la realidad y aceptándola tal como es, entonces empieza la transformación. Y esto, Juan Carlos, fíjate que yo lo empecé hace algunos años en donde yo me formé, tú sabes, en temas de recursos humanos, liderazgo, productividad. Y después de algunos años dando consultoría a las empresas, pues nos dimos cuenta de que la gente lo que necesitaba era empezarse a apasionar un poco más en el trabajo porque hoy estamos en modo zombie. La falta de accountability, falta de buen servicio, de buenas experiencias a nuestros clientes. Y cuando le fuimos escarbando más y más y más y más, lo que empezó con problemas de comunicación, de liderazgo y todos los temas empresariales que te puedas imaginar, a donde llegaban, a donde terminaban, era cuáles eran los hábitos de las personas que trabajan en un lugar. Porque imagínate que te levantas por la mañana, te levantas tarde porque estuviste toda la noche maratoneando. Claro. No te da tiempo de desayunar, agarras lo primero que viene a lo que abres en el refri, lo primero que ves. Te vas en friega, el tráfico está a todo lo que da, el transporte público, el estrés, llegas estresado al trabajo. En el trabajo estás estresado porque todos los demás están estresados y con baja energía. Ya quieres que se termine el día, ya quieres que sea viernes, te sientes distraído y lo que sucede es que eso lo vas arrastrando, ¿no? Sales tarde del trabajo, el tráfico y otra vez se repite el ciclo. Entonces nos dimos cuenta que eso era mucho por los hábitos de las personas, sus hábitos para alimentarse, sus hábitos para tener higiene del sueño, sus hábitos para poder aprender, para instruirse, para leer, para sus hábitos para mantener su energía alta en donde quiera que estén,
Sus hábitos para conectar con personas desconocidas y entonces ampliar el networking. Sus hábitos para todo. Nos dimos cuenta que ahí está la cosa. El hábito que tiene la gente va a marcar la diferencia en los resultados que tienes a nivel profesional, a nivel resultados de empresa. Lo arregla todo. Entonces, por eso es que diseñamos este programa para que tú que quieres mejorar esos hábitos lo puedas hacer de una vez por todas. Interesante. Y en tu experiencia, ¿qué hace diferente este programa a otros programas que trabajan con el mismo tema? Claro, mira, yo creo que cualquiera que nos dediquemos a impartir estos programas ya somos aliados del cambio y la transformación porque lo necesitamos, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos sembrar y cultivar hábitos que nos lleven a donde queremos ir. Lo que tenemos en este programa que a mí me encanta, Juan Carlos, es que por un lado damos una parte teórica, científica, actualizada, fácil de entender, que son temas que a lo mejor los podemos buscar, encontrar y son difíciles a veces de poder alcanzar a entender toda la terminología de cómo funciona el cerebro, la terminología de cómo podemos adquirir hábitos y aventarnos un montón de libros y aventarnos un montón de información. Acá ya está curada la información. O sea, acá te vamos a dar lo que a ti te va a servir, nada de cháchara, nada de que bla, 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 bla. No, te vamos a decir exactamente qué puedes hacer, paso A, paso B, paso C, para que le entiendas. En las sesiones vamos a tener actividades de estas ritualísticas que te digo que no es nada esotérico ni por el estilo, sino más bien es hacer hacks cognitivos para que conectes con tu subconsciente y empieces a marcar a partir de ahora quién vas a empezar a ser. Y vamos a ir también conectando con otras personas que están en la misma. Parte del contenido de nuestras sesiones, Juan Carlos, ahí hablamos de que cuando tú quieres formar un hábito acompañado, la probabilidad de que ese hábito lo logres es más del 50% si lo haces con alguien más que tú solito, tú solita. Entonces vamos a aprender a hacerlo acompañados. Vamos a empezar a crear grupos, vamos a empezar a crear comunidad. Durante las sesiones, Juan Carlos, que son 4 sesiones de 2 horas, o sea, durante un mes, una sesión cada semana, durante 2 horas vamos a estar trabajando en todo este contenido que te acabo de decir. Pero al mismo tiempo, durante ese mes que dura el programa, vamos a estar dando acompañamiento por WhatsApp. Oye, que necesito que me echen porras, pues ahí te echamos porras. Okay. Oye, que tengo una duda porque sí me quedó claro la parte teórica, pero ya que estoy empezándolo a aplicar, ya me surgieron dudas, ayúdame. Ahí vamos a estar haciendo estas consultorías por WhatsApp para que no haya ninguna duda y para estar acompañando. El objetivo de esto, y es un objetivo muy terapéutico, es cuando estás acompañado y te sientes acompañado, te empoderas. Claro. Y eso es lo que queremos lograr con este programa. ¿Y qué resultados podemos esperar de este programa? Fíjate, Juan Carlos, que ya durante los 3 años que hemos dado estos programas, la gente que sale de acá sale súper contenta porque llegó a niveles más profundos de lo que esperaba. O sea, llegaron al programa con un hábito que querían instalar, ¿no? Querían empezar a ahorrar, querían empezar a buscar una promoción laboral, querían llegar a estudiar un nuevo idioma, a bajar de peso. Y lo que se dieron cuenta es que cuando salieron del programa, no solo mejoraron un hábito, sino instalaron varios hábitos porque llegaron a un nivel profundo de conocerse más y de poder conectar con esa persona que llevas dentro y que a lo mejor te cuesta trabajo ver porque has estado distraído, porque has estado procrastinando el afrontar aquello, porque ya pasaste por ese proceso de afrontarlo. Nos echamos unas lloraditas, Juan Carlos, nos echamos unos temas bien profundos, pero también salimos bien energizados de las sesiones. Entonces, finalmente, el programa te da mucho más que solo hábitos. Ok. Oye, y veo que este tema de los hábitos te apasiona mucho. Sí. Cuéntame un poquito más. ¿Por qué te apasiona tanto? Sí, fíjate que pues yo durante muchos años estuve en una búsqueda de entenderme, de entender por qué procrastinaba. Yo era un procrastinador profesional porque desde niño yo pues considero que era bueno en la escuela, muy bueno en la escuela de hecho, pero tenía un talón de Aquiles que era empezar, ¿no? Dejaban tareas
y yo no las empezaba. Las empezaba al 10 para la hora, un día antes de que ya fuera el día de entrega. Yo me acuerdo que estaba los domingos, que tenía que entregar algo para el día siguiente, pues mis domingos eran totalmente dedicados a hacerlo. Y yo lo había procrastinado como 2-3 semanas y yo no entendía por qué. Y eso lo llevé a otros factores de mi vida para empezar a leer, para empezar a hacer ejercicio, para estudiar, para proyectos en el trabajo. O sea, me costaba mucho trabajo. Y fue a los 25 años, o sea, hace 15, que yo empecé por este camino de entenderme, por el camino de la lectura, por el camino de que un libro te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro, y cada vez especializarme más, porque lo llevaba a la vida profesional. Tú sabes, Juan Carlos, que yo tengo 20 años de experiencia en el mundo corporativo ayudando a empresas a mejorar sus resultados a través de los recursos humanos, a través del liderazgo, a través de la productividad. Y hoy, pues, justamente con este enfoque en productividad, fue como llegamos a también ayudar no solo a las empresas, sino ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y ese para mí es mi propósito, ayudar a las personas a ser más felices, pero no desde un punto romántico de la felicidad, sino desde un punto de exactamente qué dice la ciencia que es felicidad, ¿no? Y cuando tú creas hábitos, cuando tú eres una mejor versión de ti mismo, eso te da felicidad, te da libertad, te da mucha seguridad. Y eso es lo que me gusta compartir con la gente, además de que he aprendido muchísimo con estas generaciones de personas que hemos tenido la oportunidad de compartir estos programas. Esto también me enriquece y me hace feliz a mí. Muchas gracias por compartir todo esto. Me parece muy valiosa la información que compartes y también la compartes de una manera muy clara. Entonces esperamos que se puedan sumar a esta comunidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Y mira, nada más para poder cerrar el tema de cómo crear hábitos de una vez por todas, es 2026. Estás empezando el año. ¿Qué mejor momento para por fin y de una vez por todas empezar y quedarte con aquello que quieres empezar a hacer? No, ya no hay que esperar, ya no hay que seguir procrastinando, hay que empezar hoy. Y hoy es tu oportunidad. Gracias por compartir esta información. Juan Carlos, 2026. La tecnología ha avanzado como no nos imaginábamos. La inteligencia artificial está en boca de todos. Cada vez podemos automatizar más cosas. Cada vez avanzamos más como sociedad tecnológicamente y demás. Pero hay un problema que no logramos resolver y creo que cada vez está más difícil. La atención plena. Cuéntame. Claro. ¿Qué está pasando hoy con la atención plena? ¿Por qué es un problema y por qué debería importarnos? Claro, y ahí me gustaría invitar a las personas que nos están viendo a que se hagan estas preguntas. ¿Realmente estoy presente cuando estoy conversando con alguien más? ¿Realmente estoy presente cuando estoy comiendo, cuando estoy trabajando? ¿Realmente estoy presente para identificar qué es lo que me está pasando y qué necesito en este momento? Y lo digo porque esta cultura, esta cultura en la que vivimos, parece que tiene todo para desconectarnos. Ya sea por medio de los celulares, ya sea por medio de diversas plataformas que parecería que nos están como entreteniendo todo el tiempo. Pero es siempre estar mirando hacia afuera. Y la invitación con la atención plena es mirar hacia adentro y también mirar a lo que está sucediendo en el momento presente. Y en esa medida en que nosotros estemos presentes, es más fácil tomar decisiones saludables para todos, ¿no? Y esta presencia tiene que ver con identificar cómo me siento físicamente, cómo está mi respiración, qué emoción estoy sintiendo en este momento frente a una situación determinada. Entonces, tener, digamos, esa luz o ese sensor que nos permite darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando, puede, por una parte, facilitarnos saber cuál es la respuesta frente a X o Z problema, pero también disfrutar más de la vida. Entonces, parecería que tenemos más estímulos, más gozo, más de todo. Pero en realidad
la invitación es a estar más presente para que podamos disfrutarlo de verdad. Juan Carlos, el programa El Superpoder de la Atención, ¿para quién es? ¿Qué tipo de personas o qué tendría que estar yo padeciendo en estos momentos para decir, tengo que tomar este programa? El Superpoder de la Atención es un programa para personas que sienten que les cuesta trabajo concentrarse, para aquellas que notan que están viviendo mucho en el futuro o en el pasado, para aquellas que les cuesta trabajo comunicarse o que incluso se dan cuenta de que les cuesta trabajo entender qué les está pasando o incluso asumir eso que están sintiendo. Para ese tipo de personas podría ser muy útil. Em, y bueno, mencionamos el nombre, ¿no? Del superpoder de la atención y me parece muy importante nombrar por qué es un superpoder. Porque me he dado cuenta que ahí donde está nuestra atención, ahí está nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos estar más presentes, podemos tomar elecciones mucho más conscientes y mucho más coherentes de lo que queremos con nuestra vida y lo que realmente necesitamos. Oye, Juan Carlos, ¿cómo poder hacer para poner atención o para desarrollar el superpoder de la atención en un mundo en donde todo es distracciones? O sea, donde tienes que estar manejando al mismo tiempo que estás hablando por teléfono, al mismo tiempo que estás resolviendo un problema en tu mente, al mismo tiempo que ya estás en el tráfico y ya alguien se te cruzó, al mismo tiempo que recibes WhatsApps, o sea, ¿cómo en un mundo donde estamos todos ya tan metidos en las señales por aquí, por acá, mensajes por aquí, por acá, cómo poder desarrollar ese superpoder de la atención? Bueno, así como lo acabas de describir, parecería que simplemente estamos respondiendo a muchos estímulos. La invitación en este programa es también a una parte más introspectiva, es qué es lo que quiero para mí. Y a partir de ahí quizá empezar a priorizar, ¿no? A darle prioridad a ciertas cosas. ¿Realmente necesito estar conectado 24/7 al celular, por ejemplo? ¿No? Puede ser que haya personas que les funcione, puede que haya personas que no. ¿Qué tipo de vida, de realidad es la que quiero construir y vivir? ¿Es algo que viene de fuera o es algo que yo puedo empezar a decidir, esto sí y esto no? Y volvemos al punto de la importancia de la atención. Si yo estoy atento a cómo reacciona mi cuerpo frente a ciertas situaciones, pues puedo decidir, noto que esto me hace bien o noto que esto me estresa, noto que esto es agradable o estar frente a ciertas personas me hace sentir eso. Entonces, a partir de ahí puedo tomar decisiones y también puedo sostener las decisiones. Entonces, es un ejercicio, la práctica de la atención plena puede ser un ejercicio de mucha autenticidad, de mucha sinceridad hacia nosotros mismos, de mucha paciencia, de mucha observación. Entonces, así es como creo, o en lo personal, como he estado sobreviviendo a esta cultura de la distracción y del estímulo constante. Que eso es otra parte, creo que importante decirlo, ¿no? Nuestro sistema nervioso no está diseñado para tantos estímulos. Apenas podemos procesar tanta información. Entonces, por eso no es tan raro que al final del día nos sintamos cansados, agotados, drenados por toda la información que viene a nosotros de un golpe. Si yo decido tomar este programa, Juan Carlos, ¿qué voy a aprender? ¿Es un taller de meditación o qué es? Es un taller para ejercitar la atención y también para conectarte contigo mismo. Comenzamos poniendo atención a la respiración, o más bien podrían ponerlo desde este lugar. Comenzamos viendo qué ancla de la atención te funciona más. Porque usualmente cuando la gente empieza a hacer estas prácticas de atención, de meditación, como le quieras llamar, parecería que solamente hay un formato para hacerlo. Entonces, desde el inicio, la invitación es a que juntos descubramos qué te funciona mejor. Entonces, ya que puedas encontrar qué ancla te funciona mejor, ya sea la respiración o las sensaciones del cuerpo o algún pensamiento,
empezar a ejercitarlo. Ya que anclamos la atención, podemos ir a reconocer las sensaciones del cuerpo. Y esta es una parte súper importante porque el cuerpo nos mantiene en el presente. Entonces, al estar anclados en el cuerpo, va a ser mucho más fácil pasar al siguiente paso, que es ¿qué estoy sintiendo? Porque las emociones tienen un componente muy corporal. Entonces, en la medida en el que yo pueda reconocer qué estoy sintiendo a nivel físico, también es mucho más sencillo reconocer qué emociones estoy sintiendo, porque muchas veces nuestro cuerpo se entera antes que nuestro cerebro lógico de lo que nos está pasando. Puede ser que el cuerpo nos esté avisando que hay una situación de miedo o que hay estrés o que hay enojo. Entonces, si ponemos atención a qué nos está pasando físicamente, va a ser mucho más fácil navegar las emociones, que esa es la otra parte del programa. Cómo aprender a relacionarnos con nuestras emociones de una manera más compasiva y también con aceptación. Y en ese sentido, poder navegarlas lo mejor posible o de la manera más saludable para nosotros y también para las personas con las que estamos conviviendo. Entonces, ese es más o menos el recorrido. Ir del ancla, de la atención al cuerpo, a las emociones, para entonces tener más claridad de quiénes somos, de qué es lo que estamos necesitando. Juan Carlos, el superpoder de la atención es un superpoder, ¿cierto? Sí. Entonces, en el mundo de los superhéroes, cuando tú tienes un superpoder, puedes lograr cosas que otros no logran, los que no tienen ese superpoder. Si adquirimos el superpoder de la atención, ¿qué cosas vamos a lograr que otros no? Esa es una pregunta muy importante. Puedes dirigir esta atención hacia donde tú quieras. Ahora, en mi experiencia, y creo que es lo más valioso que he visto con las personas que vienen a este programa, lo que más se repite son personas que llegan exigiéndose muchísimo a sí mismas, siendo muy duras con ellas mismas. Y al empezar a observarse con más aceptación y con más compasión, pueden conectar más consigo mismas y entonces hacer cambios desde un lugar mucho más compasivo y mucho más humano. Y para mí eso es un superpoder, porque en la medida en que puedes mirar con más atención quién eres, puedes ver de qué manera puede ser más amable ese proceso de transformación. Entonces, realmente lo puedes llevar hacia donde tú quieras, pero siempre partiendo de qué estás necesitando y quién eres. Yo creo que eso también impacta en los resultados, ¿no? En tus resultados, si estás trabajando, si estás estudiando. O sea, yo veo que si me distrajera menos y pudiera estar más enfocado durante más tiempo o durante periodos valiosos, entonces podría tener un mucho mejor desempeño. Claro. Sería más productivo si pudiera mantener esa atención constante y no estarme distrayendo cada rato. Sí, qué bueno que lo planteas desde ese lugar, porque digamos que esto tiene como muchas vertientes. Se puede ir hacia el lado de la productividad, como lo estás mencionando, en el que puedes sostener mucho más la atención. Yo lo que he notado, por ejemplo, es incluso empezar a poder desarrollar reflexiones más complejas, ¿no? Porque la atención te permite eso. Eso es una parte y es muy valiosa y a todos nos encanta, ¿no? Pero también está la parte, por ejemplo, de estar más presente para disfrutar una conversación con alguien más, ¿no? O una comida, o un atardecer, o unas vacaciones. No sé si a ti te pasa, pero yo a veces cuando salgo de vacaciones me la estoy pasando tan bien que estoy pensando en cuánto tiempo falta para que esto acabe, ¿no? Y a veces me pierdo de esa experiencia de lo que está sucediendo por estar pensando en, Claro. me faltan 2 días o me falta un día. Ahí, por ejemplo, ahí me estoy perdiendo en mis pensamientos. Y la invitación del superpoder de la atención es, hey, eso que estás imaginando no está pasando en este momento. ¿Qué es lo que realmente está pasando en este momento? Ok, está sucediendo esto. Entonces es un volver al presente.
Entonces, está desde la parte de la productividad, de disfrutar más. También está la parte de la salud, ¿no? Bajan los niveles de cortisol, tu sistema nervioso está mucho más regulado, puedes dormir mejor, puedes tener mejor digestión, te puedes nutrir más. Incluso me gustaría comentarte un caso de que vino a sesiones una mujer que estaba buscando embarazarse porque su médico le dijo que si en la medida en que estuviera más relajada, su cuerpo iba a estar más preparado para ese proceso que ella quería. Entonces vino al programa, eh, estuvimos trabajando con los ejercicios para bajar todos estos niveles de cortisol, trabajar con la respiración y eventualmente su cuerpo se transformó, se relajó para poder lograr eso que estaba queriendo. Entonces, a mí algo que me maravilla de la atención es que tiene muchísimas aristas, no solamente desde la productividad, sino estos otros que te menciono. Y estoy seguro que las personas van a encontrar también otras aplicaciones personales para la atención. Fíjate, Juan Carlos, que lo tiene que saber el público. La manera en como tú y yo nos conocimos fue precisamente porque yo tomé este programa contigo. O sea, primero Claro. yo fui tu alumno Claro, en este programa. claro. Y a mí me gustó mucho la manera en cómo, con una manera compasiva, abordabas, ¿no? Primero vi algunos lives que tenías y veía que abordabas las cosas de manera muy compasiva, ¿no? Y eso, pues como que a mí me hacía sentir no mal si yo no lograba alcanzar, por ejemplo, en los ejercicios de meditación o respiración, si yo de repente me iba o de repente me distraía, no me sentía mal por por no estarlo logrando. Y yo descubrí ahí que eres muy bueno en esto, o sea, eres muy bueno pudiendo compartir, porque además de que sabes del tema, te sabes toda la parte teórica, también en la parte práctica haces un gran acompañamiento con la gente y transmites esa confianza, esa tranquilidad. Y fíjate, Juan Carlos, que yo era de esas personas que decían, yo no me puedo enfocar, yo no puedo estar sentado meditando, o sea, eso no es mío, eso no es para mí, es parte de las ideas preconcebidas, de las voces. Y cuando tú me enseñaste que no había solo un camino, sino habían varios caminos para lograrlo, y que le di a mi camino, a mi ancla, cambió por completo la situación. Entonces, todos esos ejercicios que hicimos de visualización, esos ejercicios de vernos a nosotros cuando éramos niños, esos ejercicios de nuestro palacio mental, todos esos ejercicios que nos pusiste, muchas veces me hicieron llorar, muchas veces me hicieron reír, muchas veces me hicieron identificar cómo puedo conciliar el sueño mejor. Entonces, con eso rompí un paradigma de pensar que yo no era una persona de meditación, yo no era una persona de respiración. Y la verdad es que te agradezco mucho por haberme acompañado en ese camino. Y de hecho es una de las razones por las cuales me acerqué contigo para decirte trabajemos juntos, porque la parte de la productividad con la parte del mindfulness y el superpoder de la atención se llevan de la mano. Sí. Y la verdad es que yo recomiendo muchísimo que tomes este programa. Ahora, Juan Carlos, dinos ¿cómo están distribuidas las sesiones? Entiendo que son 4 sesiones de 2 horas. Exactamente. ¿Cómo están distribuidas? ¿Qué tanto es teoría? ¿Qué tanto es práctica? ¿Cómo das acompañamientos? Cuéntanos un poco más detalles. Pues mira, me gusta mucho combinarlas. A veces comenzamos con teoría, a veces comenzamos con práctica y hacer estas prácticas es como ir a nadar, o sea, hay que aventarse. Hay que aventarse al agua, el cuerpo necesita reconocerlo porque todo esto de atención plena y demás parece que es un proceso mental, pero es sobre todo un proceso corporal. Entonces, nos aventamos al agua, practicamos sobre cómo es tu experiencia. Yo hablo que muchas veces en las sesiones, cada sesión es como subir una montaña, como ir al bosque. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué encontraste? ¿Qué te pareció difícil? Entonces, ahí los voy acompañando. Y también yo sé que hay personas que necesitan saber cómo está funcionando la maquinaria interna. Y yo me incluyo.
que al principio yo quería saberlo todo sobre qué estaba pasando en mi cerebro, en mi sistema nervioso. Y a partir de toda esa información, bueno, ya la fui ordenando para que me hiciera más sentido. Entonces también vamos a ver una parte teórica para que quede clarísimo qué es lo que está sucediendo y cómo suceden las transformaciones en el cerebro, porque eso ya está medido científicamente en la práctica de la atención plena. Entonces vamos combinando eso, la práctica, la teoría y sobre todo la experiencia de cada persona. Y retomando lo que decías hace un momento, me interesa muchísimo cómo este superpoder de la atención, cómo cada persona puede ir encontrando ese, vamos a llamarle perfil personal del superpoder de la atención, ¿no? Va a haber personas que seguramente simplemente con la respiración puede ser que conecten con esa atención, otras que van a ser más corporales, otras que que van a necesitar un poquito más de movimiento. Entonces, esta es una parte que yo disfruto mucho porque las personas empiezan a descubrir qué les funciona. Como decía hace un momento, no hay una manera nada más de practicar esto, sino que los puedo acompañar a descubrir qué les funciona y qué es más amable también para sus ritmos de vida, para lo que están necesitando. Entonces, porque hay distintos sistemas nerviosos. Creo que yo no soy de la idea de que todos tienen que meditar o tienen que practicar atención plena solamente de una forma. Hay muchísimas maneras y vamos a descubrir cuál es la de cada persona. Juan Carlos, y dime una cosa, ¿cómo sería el mundo si todos practicaran el superpoder de la atención? Primero sería un mundo mucho más auténtico, en el que pudiéramos expresar lo que realmente necesitamos, queremos. Seguiría siendo quizá un mundo con problemas, pero estaríamos mucho más abiertos a buscar soluciones, nuevas soluciones. Esta es otra parte muy importante. Cuando uno está en presencia, la creatividad es un efecto secundario, ¿no? Entonces, quizás sería un mundo más fluido, un mundo más disfrutable. No, tampoco quiero hacer una utopía porque tampoco va por ahí, pero sí sería eso, creo que la noción de lo fluido, eso sería, y mucho más auténtico, mucho más vital, mucho más disfrutable. Estamos hablando del mundo, pero también la experiencia con las personas sería mucho más auténtica y mucho más sincera. Eso es algo personal, creo que así sería. Claro, porque tendrías conversaciones más profundas, habría más empatía, estarías escuchando con intención y no escuchando para responder, estarías más conectado con los demás, estarías también, yo creo que también reduciría mucho la ansiedad que hoy padecemos porque estarías presente y podrías entender que las cosas son transitorias, podrías aceptar las emociones que lleguen en el momento que lleguen y dejarlas ir. Y eso creo que haría un cambio porque no nos estaríamos apegando tanto a las cosas, a las situaciones, a las personas. Yo creo que si resolvemos el tema de la atención, podríamos resolver gran parte de los problemas que hoy nos aquejan como personas, como individuos, como sociedad. Claro, un mundo con más atención plena sería un mundo con personas más dispuestas a conectar, mucho más auténticas, sin temer a los problemas que puedan surgir. Porque desde esa conexión podría surgir esta creatividad, esta compasión, esta presencia, esta atención, y entonces mucho más conexión. Wow. Juan Carlos, ¿qué te hace un experto en atención plena en el superpoder de la atención? Bueno, llevo más de 10 años practicando y sigo en el proceso de aprendizaje. Creo que he explorado mucho distintos tipos de meditación y en ese sentido puedo acompañar personas que necesiten cosas diferentes. Me he formado desde
una parte también muy científica en la Universidad de Zaragoza, en el máster de Mindfulness. Entonces, me sé como esta perspectiva como de datos y de qué es lo que pasa en el cerebro y demás. Y por otro lado, también está la parte más terapéutica, en la que se puede conectar más desde la compasión, desde el propio proceso de la persona. Entonces me gusta mucho combinar estas dos visiones, tanto la parte científica como también la parte compasiva, porque creo que al ser un proceso humano, tiene que ser un proceso que se adapte a la persona, que sea amable, que no lo sufra. Y eso, mi práctica, mis horas de vuelo, que te digo, sigo en proceso, pero me encanta compartir con las personas esto que me apasiona. Bueno, pues ahora sí, ya lo sabemos. El superpoder de la atención son 4 sesiones de 2 horas en las cuales vamos a emprender este viaje de aprendizaje. Y yo te quiero invitar a que aproveches que está empezando 2026 y de una vez te avientes ambos programas, el superpoder de la atención y cómo crear hábitos de una vez por todas. Se van a dar de manera simultánea durante 4 semanas, en las cuales vas a estar trabajando intensamente en esto. Te vamos a dar muchas herramientas para que puedas continuar tu viaje. Te vamos a acompañar en ese viaje y vas a ayudarte de también una red que vamos a crear para poderte acompañar. Entonces, ya lo sabes, ambos programas, puedes inscribirte a ellos y empezar tu viaje 2026. Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Gracias por este tiempo. Siempre es un placer poder platicar contigo. Igual. Y poder seguir creciendo juntos y aprender juntos. Muchísimas gracias. Gracias.